Hola a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de webinars bajo la filosofía Take a Break for Your Brain, un evento que ofrecemos como una oportunidad para tomarse un respiro en mitad de la semana y oxigenar la mente escuchando interesantes experiencias y opiniones sobre temas muy actuales referentes a la industria. El webinar de hoy sobre cómo implementar un modelo de confiabilidad en mantenimiento de activos está patrocinado por PMM Business School, una entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Antes de empezar, queremos informaros de manera rápida sobre la cartera de cursos que tenéis a vuestro alcance en temas referidos a mantenimiento y confiabilidad. En primer lugar, destacan nuestros 3 programas de microlearning: planificación y programación de mantenimiento e indicadores de gestión de activos, gestión del presupuesto en mantenimiento de activos y cómo optimizar el ROI en mantenimiento y operaciones en la industria. Empresas como Chilquinta, Arauco o Enel ya se han unido a nuestros programas de microlearning, cuya metodología es sencilla. Se trata de programas cortos de 8 horas con lecciones adaptadas de 15 minutos que ofrecen la posibilidad de compaginar los estudios con la vida laboral y personal. Por otro lado, contamos con un programa más enfocado al tema de hoy, el Diplomado Universitario en Confiabilidad para Activos Mineros, que tiene su comienzo el 8 de octubre. Se trata de un programa que os enseñará cómo implementar una estrategia de confiabilidad y qué técnicas y herramientas utilizar para alcanzar una cultura de Reliability Leadership. Además, comentaros que el 26 de julio comienza el posgrado en gestión del mantenimiento, un programa que este año llega a su 12ª edición. Se trata de una formación de 6 meses enfocada para ofrecer a profesionales con experiencia conocimientos adicionales y complementarios a su experiencia laboral. Además, el posgrado ofrece una doble titulación otorgada por nuestro centro PMM Business School y la Universidad Católica de Murcia. En relación al tema del webinar, os queremos recomendar los libros Modelos Mixtos de Confiabilidad y Organización y Gestión del Mantenimiento, ambos del Dr. Luis Améndola. También comentaros el libro de Change Management, Recetas para construir la gestión de activos, nuestro libro más reciente. Y por último, si todavía no lo habéis visto en nuestras redes sociales, estamos de promoción con un 10% de descuento en la compra del libro de excelencia operacional en cualquiera de sus versiones, español e inglés, en físico o en digital. Además, la promoción incluye el acceso gratuito a contenido multimedia extra sobre el tema. Y si queréis conseguir la promoción, estad atentos a esto. Al finalizar el webinar, habrá una encuesta breve que tenéis que rellenar para recibir por correo el código de descuento y el acceso al contenido multimedia. Bueno, dicho esto, antes de comenzar, os dejo por aquí el código QR de nuestro grupo de Telegram, PMM Business School, para estar al tanto de todas las novedades de la escuela de una manera fácil e instantánea. Y os invito a escribirnos todas las preguntas que tengáis durante el webinar en el apartado de preguntas y respuestas de esta plataforma. Al final de la sesión haremos una ronda de preguntas para contestarlas. Sin más retraso, le doy paso al experto José Contreras. Buenas tardes, José. Gracias, buenas tardes. Buenos días para los que están de este lado del mundo. Buenas tardes para los que están del lado europeo. Bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, estamos entonces viendo la presentación ya. Sí, sí, efectivamente se ve. Perfecto. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a conversar durante esta hora, ¿no?, sobre este tema de un plan de confiabilidad, cómo desarrollarlo, en qué consiste, ¿no?, este modelo de confiabilidad que ha creado PMM para ustedes. ¿Por qué implementar un modelo de confiabilidad en mantenimiento de activos? Esta idea que comienza con un interrogativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Mm? Me presento. Mi nombre es José Ramón Contreras Martínez, soy ingeniero especialista en confiabilidad y gestión de mantenimiento. Estoy certificado como líder en confiabilidad CRL, soy venezolano, con 39 años graduado de ingeniero mecánico. He tenido la suerte de pasearme por pienso con toda la amplitud de cargos que pueden estar dentro de la gestión de mantenimiento, pero también tuve la fortuna de estar en el lado de producción, ¿no?, y más tarde liderizar una organización. Es decir, he podido ver la cara de la moneda en cada uno de los lados que podamos observar. ¿De qué hablaremos, ¿no? ¿Por qué implementar un modelo mixto, un modelo de confiabilidad y mantenimiento de activos?
Se me ocurrió comenzar con esta idea. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Primero, técnicas exitosas en unas empresas que fracasaron en otras. ¿Por qué fueron exitosas en un lugar, ¿no? En una organización y no en otras? Pobres resultados luego de la aplicación de nuevas técnicas organizacionales. Pero a aquella empresa le fue excelente. ¿Por qué a nosotros no? Es la tercera vez que intentamos implantar confiabilidad en nuestra planta y aún sin resultados. ¿Qué nos puede estar pasando? Así como estas ideas y como les presento, cualquier coincidencia o similitud es con la realidad es pura coincidencia. Yo creo que lo que faltó fue un modelo, lo que faltó fue un proceso de liderazgo, lo que faltó fue una estrategia bien plantada, bien diseñada, ¿no? Para poderla desarrollar y conseguir con los objetivos. Porque si un modelo es exitoso en un lugar, ¿no? Y no es en otro, no puede ser, ¿no? Responsabilidad del modelo, ¿no? Tiene que ser responsabilidad de quienes asesoraron o no asesoraron adecuadamente, quienes sugirieron métodos o procedimientos y no los sugirieron adecuadamente, o quienes no fueron capaces de crear un proceso de liderazgo o una estructura de liderazgo capaz de conseguir esos resultados. De ahí es que les planteo estas ideas. La diferencia entre el caos y el orden en un cambio organizacional, como lo es la implementación de la cultura de confiabilidad y mantenimiento de activos, es contar con un excelente liderazgo. Siempre he creído que los resultados prácticamente pueden darse entre un 60 a un 70, 75% como consecuencia de un proceso de liderazgo, un liderazgo adecuado. Buena planificación, adecuada programación, ¿m? Y un modelo lógico, congruente, consistente, práctico y probado, ¿no? Para implementarlo. Y eso es lo que pensamos en PMM, que es nuestro modelo de confiabilidad. Para nosotros, una estrategia de confiabilidad puede parecer abrumadora para muchas organizaciones por no contar con una consultoría que tenga claramente definido un procedimiento para su implantación. El modelo mixto de confiabilidad de PMM que les mostraré les ayudará a una correcta y práctica implementación que los ayude a incrementar su competitividad empresarial, porque eso es lo que creo que también es la confiabilidad. Es un concepto, es una filosofía, porque para mí es una manera de pensar que está perfectamente alineada al negocio. Podemos tener talento, podemos tener capacitación, podemos tener motivación, ¿no? Pero necesitamos un plan, un modelo que nos ayude a conseguir ese éxito. Por supuesto que esto se convierte o se tiene que convertir en un proceso de trabajo, ¿no? Es una gerencia del trabajo de todos los días, work management, ¿no? De que se habla, que hace mucho tiempo se ha ido desarrollando, ¿no? Y si traemos esta idea de específico mantenimiento, desde que una secuencia de trabajo, como la primera, que sería la identificación del trabajo, pasando a la planificación del trabajo, siguiendo a la programación del trabajo, de ahí a la ejecución de estos trabajos, de su ejecución al flujo de la actividad propia y de ese al control, ¿no? Análisis de ese trabajo, pues tenemos unos procesos que de una otra manera tienen que estar también interrelacionados, ¿no? Al final, el análisis del trabajo me lleva a modificar si es la necesidad, si es el proceso de mejora requerido para cambiar ese ciclo, ¿no? Ver qué modificar, qué mejorar, qué arreglar. Pueden haber relaciones bidireccionales entre la planificación y lo que es el flujo para irlo ajustando a medida que se van desarrollando, o hasta muchos pueden aceptar, y por eso lo ponemos punteado, de que de la identificación de los trabajos, sobre todo en unas acciones correctivas, pasamos directamente en manera de emergencia a la ejecución. Pero eso es cuando tenemos un proceso que no es confiable, ¿no? Dijéramos que mientras más confiable es la actividad, pues las secuencias lógicas serían no tener emergencias, no tener procesos correctivos y por consiguiente las actividades del día a día empiezan a gerenciarse de una manera adecuada. Esa gerencia del trabajo y llevándolo específico, esa gerencia del trabajo en el área de mantenimiento, pues deberíamos buscar estabilidad, tranquilidad. Ya eso justifica el hecho de llevar la cultura de la confiabilidad a esta gestión. Pero no es confiabilidad solamente la responsabilidad, no es mantenimiento solamente el responsable de la confiabilidad. La confiabilidad es un proceso organizacional, es una cultura que debe crearse en toda la organización.
Y por eso que el modelo de PMM, pues va a buscar meterlo dentro del plan de negocios, ¿no? Ese Work Management, ¿no? Incluido dentro del plan de negocio, contando en que dentro de las estrategias es desarrollar una cantidad de herramientas que sean congruentes y lógicas, ¿no? Pero volvemos, las estrategias, las técnicas existen, la metodología, ¿no? Se desarrolló desde los años 60, ¿no? Fue públicamente, diríamos, puesto en el mercado de la industria en los 80 con los informes de Nolan y Head, ¿no? Con las normas AEJ 1011 y 1012. Y de ahí para acá han habido mejoras, rediseños de ese modelo, propuestas de modificaciones de los modelos. Pero al fin y al cabo, ya eso está creado, ¿no? Lo que necesitamos es cómo ponerlo en práctica dentro de la organización para que realmente genere un flujo de trabajo lógico, adecuado, congruente, práctico, ¿no? Como les decía hace un momento, para que dé el éxito y los resultados tanto en tiempo como en forma, ¿no? Es decir, conseguir los objetivos y con el mejor uso de los recursos. Nuestro modelo tiene un core, un centro, una parte medular, ¿no? Formada por varias áreas, ¿no? La confiabilidad humana, inevitablemente, ¿no? Todo proceso confiable tiene que partir de la confiabilidad humana, ¿no? La confiabilidad de datos y las comunicaciones. Empezamos a formar esa estructura, ¿no? En la Internet para las cosas, el IoT, la Big Data, la Industria 5.0, la inteligencia artificial, elementos cada uno de ellos que hablaré en detalle más adelante, para luego ir desarrollando, digamos, las áreas en específico en donde pensamos que hay que ir creando un proceso, una secuencia metodológica, pero bien estructurada para conseguir el éxito que estamos proponiendo, ¿no? Comenzaremos primero en la definición de un equipo natural de trabajo con ciertas características, un equipo multidisciplinario para el desarrollo de todas las etapas del modelo de confiabilidad, siguiendo con las confiabilidades del diseño, incorporar análisis de confiabilidad a los diseños para asegurar su disponibilidad y una correcta mantenibilidad. Así como la calidad nace desde el diseño, la confiabilidad nace desde el diseño. ¿El diseño de qué? No solamente el diseño del proceso de ejecución, ¿no? Desde el diseño incluye ahora la selección de las tecnologías, ¿no? El análisis, la investigación, ¿no? La instalación. Confiabilidad desde el diseño, confiabilidad desde la instalación comienza a ser clave para el éxito de ella. Involucrarnos ahí es importante. Luego, definir por dónde empezar a través de un modelo de análisis, criticidad y riesgo. Jerarquizar los equipos con base a su criticidad, determinando así la prioridad de acciones a realizar. Pasar las herramientas de confiabilidad, que aquí les comentamos 4 de ellas, porque son muchas más, ¿no? RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad; RCA, análisis de causa raíz; RBI, inspección basada en riesgo; OCR, optimización costo-riesgo; planificación de mantenimiento optimizado, ¿no? Mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento autónomo, mantenimiento correctivo, ¿no? Reliability Center Spares, o repuestos centrados en confiabilidad. Inventarios basados en máximos, mínimos, rotación del almacén, demandas de los mantenimientos y herramientas de confiabilidad para determinar los puntos óptimos de pedidos. Seguir con estadísticas para confiabilidad. Entender de que los modelos probabilísticos, aunque no van a mejorar el proceso per se, pero nos van a ayudar a entender lo que está pasando, nos van a ayudar a proyectar lo que pudiese pasar para que proactivamente tomemos acciones, que esa es parte de la idea, sobre todo de la confiabilidad. La cultura, ¿no?, de la confiabilidad se basa en 3 eventos, en 3 condiciones: prioridad, enfoque y proacción. Y siempre he creído que la prioridad le da al enfoque de la proacción su dirección y soporte, su dirección y sentido. Dice, ¿y la prioridad de dónde la determinas? En el análisis y criticidad. Y cuando ya definí esa prioridad, ahora me voy a enfocar, voy a proactuar. ¿Hacia dónde? Hacia muchas veces estos datos convertidos en modelos probabilísticos, y esos modelos probabilísticos generando proyecciones me orienten, ¿no?, a tomar esas acciones también. Y por último, y no de último menos importante, ¿no?, entrar en este Reliability Performance Management, ¿no? ¿De qué hablamos? La evaluación del proceso y establecer acciones de mejora a través de indicadores. Que estos números, ¿no?, de estos indicadores
nos dirijan, ¿no?, los esfuerzos. El que sepamos no solamente cuál conviene calcular, cuál utilizar, sino después cómo interpretarlos. Porque es la interpretación realmente de estos indicadores los que me van a llevar a tomar una decisión y una acción. Calcularlos per se no es el objetivo. ¿Mm? He visto muchas organizaciones con estas carteleras llenas de indicadores donde nadie los lee y el que se pueda detener a leerlos muchas veces no lo entiende. La intención es seleccionar los indicadores adecuados y dentro de los indicadores adecuados, cómo entenderlos, cómo interpretarlos y cómo me ayudan ellos a dirigir unas decisiones, unas acciones. Empecemos uno a uno. Vamos a hacer unos comentarios específicos sobre cada uno de estas 8 áreas. ¿Mm? Pero aparte de las 8 áreas, terminaremos hablando del core, de la parte central, la parte medular. ¿Mm? La definición de equipos naturales de trabajo. Siempre he creído que en la práctica el personal de mantenimiento no puede contestar a todas las preguntas por sí mismo, ya que muchas de esas respuestas son proporcionadas por el personal operativo, producción, medio ambiente y seguridad, gente de salud de las personas. Por esta razón, una revisión de los requisitos del mantenimiento de cualquier equipo deberá hacerse por equipos multidisciplinarios de la organización. Entender que la confiabilidad no solamente busca procesos de transformación confiables, ¿no?, sino que la confiabilidad es seguridad. ¿Mm? Involucrar a la gente de producción y del área de protección ambiental, de protección de seguridad de las instalaciones. Todo esto siempre será clave para crear las estrategias, sobre todo esas estrategias de conocer dónde podemos impactar más en la organización. Reunir toda esta cantidad de información, ¿no?, para que nos ayude a las siguientes etapas, etapas como la que vamos a ver en el diseño, o como le voy a hacer comentarios en la etapa del análisis de criticidad. Desarrollar esto tiene como objetivo determinar al equipo multidisciplinario para desarrollar los análisis de este modelo de confiabilidad. Como les decía, la confiabilidad no puede circunscribirse únicamente al área de mantenimiento. Quien lo haga así está realmente equivocado. Yo quiero confiabilidad de procesos, ¿no? Y si quiero confiabilidad de procesos, pues no solamente lo va a generar la gente de operaciones, mucho menos solamente la gente de mantenimiento. Tiene que estar incluida la gente que entrena, la gente que compra, la gente que almacena, la gente que toma decisiones. Siempre he pensado, ¿no?, y es posible que difiera con muchas organizaciones, que crear un departamento de confiabilidad no me parece lo más adecuado. ¿Mm? Como decir, este es el grupito que sabe mucho de confiabilidad. Yo creo que todo el mundo tiene que saber de esto. Lo que sí puedo crear es un equipo de trabajo para que nos enseñe a los demás, ¿no?, a entender lo que esto significa, a cómo se mastica, cómo se come, cómo se digiere. ¿Mm? Y poder entonces, como esta organización, todos y cada una de las personas poder ser confiables. Estructura de un equipo para que nos enseñe a todos, esa sí puede ser la idea, pero no centrar la confiabilidad solamente en esa área, en ese grupo de personas. No es ven y hazme confiabilidad en mi proceso. No, enséñame cómo hacer confiabilidad. ¿No? Dame ese conocimiento para que yo pueda hacer mi trabajo en lo que me toca, cómo involucro mi acción de seleccionar repuestos, marcas, materiales, mi acción de almacenar, ¿no?, mi acción de operar la máquina. Más adelante hablaremos de los tipos de mantenimiento. Hoy vamos a buscar, siempre se está buscando cambiar esa expresión del mantenimiento autónomo a mantenimiento, ¿no?, dirigido por el operador, que es una acción entonces de decir, yo necesito tener un grupo de personas, un equipo natural de trabajo que pueda formar al resto de la gente, ¿no?, y que cada quien sepa realmente lo que corresponde, el granito de arena que va a aportar a esta confiabilidad integral. Si yo puedo decir que solamente procesos confiables generan productos confiables, es que ese proceso confiable se consigue porque hay gente confiable, gente que fue desarrollada y entrenada por otras personas, personas que deben tener ese conocimiento del proceso y los activos de la organización y tener muy claro estos conocimientos de confiabilidad. Y aquí también se convierte en clave e importantísimo estas acciones de liderazgo. Confiabilidad del diseño. ¿No? Estos son 8 temas bien extensos, ¿no?, para podérselos comentar en una hora. Pero
Vamos a buscar que vean la lógica de la secuencia de las ideas, ¿no? Y por qué decir, yo puedo tener un excelente equipo de trabajo que nos enseñe todos estos principios. Pero ¿qué pasa si seleccionamos tecnologías mal, si diseñamos mal, ¿no? La secuencia empieza a ser difícil, conseguir los resultados que uno espera. El diseño de ingeniería es una actividad central dentro de la gestión de activos, dado que en el momento del diseño se fijan los costos de adquisición, los costos de operación, o por lo menos se estiman los costos de operación y mantenimiento de una solución tecnológica. A pesar de que típicamente el 80% del costo de pertenencia está en las fases de operación y mantenimiento, de ese 80%, poco es modificable durante dicha fase. La mayor parte de este costo es determinado durante la fase del diseño del sistema, como puede ser del diseño de la configuración funcional de las líneas o los procesos productivos, puede ser el diseño de las mismas tecnologías o selección de esas tecnologías. A veces nos compramos un dolor de cabeza, nos compramos un problema, ¿m? Y después, como decimos aquí en mi pueblo, el muerto es de mantenimiento, ¿m? Que tiene que revivir ese muerto, ese cadáver, ¿no? Y tratar de mantener esa secuencia o esa continuidad operativa a unos costos que realmente no se justifican. Por eso que el objetivo también en esta segunda etapa es definir la metodología de confiabilidad desde ese momento, de diseñar, de seleccionar. Muchas veces he visto modelos de causa raíz o análisis de causa raíz responsabilizan al diseño de las fallas, ¿no? Dicen, la causa de la falla, ¿no? Inadecuado diseño, un mal diseño. Y yo no es que me ría de esos análisis, pero siempre he pensado de que si eso es la primera vez que te sucede, pudiésemos pensar, ¿no?, que puede ser la causa. Pero una vez me tocó trabajar en una empresa donde era la cuarta vez que la misma falla ocurría y en los terceros informes de causa raíz anterior decían la misma causa. Yo decía, es la cuarta vez y todavía responsabilizas el diseño, ¿no? Ya tuviste que haber, ¿no?, analizado eso y proponer un rediseño, proponer una modificación o hasta quizás proponer el reemplazo de ese activo. Si los costos, riesgos, beneficios de mantenerlo, de quedarse con ellos, son peores que el reemplazo en ese instante. No siempre es un mal diseño. Esto se los cuento porque la mayoría de las veces me inclino a que son malas selecciones de tecnología, ¿no? A veces compramos lo que hay y lo que hay en la industria no siempre es exactamente igual a los requerimientos de los procesos. Pero entender eso desde el diseño, entonces me ayudará a comprender los posibles costos que tendré en mi OPEX, ¿no?, que serían los costos operativos. Esto es importante desde ese inicio, ya poder estimar lo que va a suceder, para bien o para mal, ¿no? Si eso es lo que hay en el mercado y no nos queda otra, pues entonces le podemos decir a nuestra organización, basado en ese análisis RAM, en este caso lo podemos llamar un RAM de diseño, RAM, R de Reliability, A de Availability y M de Maintainability, confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Poderles decir a la organización lo que se espera que sucede, ¿no?, o que posiblemente va a suceder en nuestros procesos de manufactura. La criticidad, como les decía, los tres elementos claves de la cultura: prioridad, enfoque y proacción. La criticidad es lo que nos va a ayudar a definir esas prioridades. No es lo mismo un proceso que impacte mucho a la organización que un proceso crítico. Y no es lo mismo crítico que riesgo. Son tres ideas diferentes. Muchos piensan que esto tiene que ser crítico porque detiene todo el proceso. No, no necesariamente tiene que ser así. Puede ser importante operativamente hablando. La criticidad es la definición de zonas, rangos, ¿no?, límites, en donde uno puede decir, de aquí hacia adelante considero que estoy en una zona de muy alta criticidad. De aquí en adelante estoy en una zona de alta criticidad o de mediana, o de aquí hacia abajo, en cuanto a los resultados de mezclar dos variables, gravedad, otros los llaman consecuencia, otros los llaman severidad, pero al fin y al cabo representan la misma idea. Cruzar esa gravedad o consecuencias o severidad con la ocurrencia, ¿m?, es lo que genera un número llamado riesgo. El riesgo es el valor numérico que realmente me indica esa prioridad. Indudablemente, el valor máximo o mayor valor de riesgo, según los modelos
de análisis y criticidad que hayan desarrollado modelos matriciales, que pueden ser matrices cuadradas de 10 por 10, 5 por 5, 4 por 4. He visto matrices rectangulares, ¿no? 10 por 4, 6 por 5, 5 por 6. Indiferentemente de los modelos, todas conllevan a relacionar esos dos elementos y ubicar el valor matemático de la multiplicación en un lugar. El peor escenario, la zona del peor escenario, ¿no? Es lo que se le da esos nombres de muy alta criticidad, ¿no? Alta, mediana o baja. Yo he visto matrices de 6 zonas de criticidad, matrices de 5, de 4, de 3. Realmente el tener 3, 4 o 5 zonas es una manera visual de identificar, ¿no? En qué grupo está cada máquina o cada activo. Pero verdaderamente es el valor numérico del riesgo lo que ésta la define, ¿no? Y me dará una relación entre esas dos variables. Muchos inclinan entonces sus acciones, sus primeros esfuerzos, sobre unos activos que fallen mucho. La pregunta es, ¿ese activo que puede fallar mucho impacta realmente a la organización? U otros pueden decir, no, pero es que no falla tanto. Pero si esa única falla puede haberse llevado a uno de mis hermanos, amigos, compañeros de trabajo, ¿no? Es suficiente una sola. Por eso que la gravedad es una mezcla de varios elementos. Tradicionalmente incluimos el impacto, el efecto operacional, por supuesto, que hay que considerar cómo impacta los procesos, pero también incluimos el costo de reparación, incluimos el impacto en seguridad personal, el impacto en seguridad ambiental, ¿no? Y el impacto que podamos, que pueda ser percibido por clientes o externos, la imagen pública, cómo se puede ver afectada. Cuando uno evalúa todas y cada una de esas consecuencias, ¿no? Y las cuantifica, las pondera, porque no todas pueden pesar de la misma manera. Un costo de reparación no puede ser igual en cuanto a peso que el impacto en seguridad o los efectos operacionales o los impactos ambientales, ¿no? Cada una debe tener, en base al contexto operacional de cada organización, una ponderación bien específica. Y esa ponderación asociada a la realidad de cada proceso, a las configuraciones funcionales, al análisis de mi diagrama de bloques de confiabilidad, ¿no? Que me pueden decir exactamente cuánto impacta operativamente, qué consecuencias puedo tener más tarde en costos, en seguridad, en ambiente. Podemos cuantificar esos valores, cruzarlos con su ocurrencia y podernos darnos cuenta realmente dónde dirigir primero estos esfuerzos. Por eso que el análisis de criticidad es una metodología que permite establecer el grado de importancia, jerarquía o prioridades de las instalaciones, sistemas y activos. Esta lo que nos va a permitir es establecer rangos relativos para representar las probabilidades y o frecuencias de ocurrencia de eventos o modos de falla y sus consecuencias asociadas. Ambas magnitudes, frecuencias de falla y consecuencias, está dirigida a, a mitigar este riesgo, como lo describe la norma NORSOC Z008 de 2011, donde nos orienta a decir, sus esfuerzos tienen que dirigirse primero en lo que más riesgo le represente a la organización. Riesgo asociado a la mezcla de esos dos elementos. El objetivo de esta etapa es determinar la priorización de las acciones realizadas en función del riesgo. Una vez que yo defino prioridad, me enfoco. Sería el segundo paso de la cultura de confiabilidad. Y la idea es ser proactivos para enfocarse en esos hechos. Herramientas de confiabilidad. Les comentaba que las herramientas de confiabilidad son muchas, ¿no? Y todas de una u otra manera se están cruzando, se están relacionando. Aquí hemos separado unas herramientas específicas con otras porque en varias de las etapas hay herramientas específicas, ¿no? Que nos ayudan a ello. En la etapa de confiabilidad del diseño, estaríamos hablando de una herramienta de confiabilidad que sería el análisis de costos del ciclo de vida, ¿no? Y así. Y cuando hablemos más tarde de la estadística de mantenimiento, les voy a hablar de otras herramientas de confiabilidad. Pero en términos generales, esta etapa es identificar las técnicas básicas de arranque del modelo, ¿no? Y por eso que los colocamos de esa manera. RCM o mantenimiento centrado en confiabilidad, RCA por sus siglas análisis de causa raíz, RBI inspección basada en riesgo, optimización costo-riesgo, OCR. Son diferentes técnicas y metodologías orientadas a la mejora del proceso de operación y mantenimiento. Nos ayuda a entender cómo analizar el proceso. RCM en la práctica es desarrollar el método para seleccionar la estrategia de mantenimiento.
porque hasta dejar fallar es estrategia, ¿no? Y está contemplado dentro de la metodología. Pues nos enseña muy bien cómo relacionar funciones, fallas funcionales, cómo identificar la base de un buen análisis, que es el modo de falla, ¿no? Cuando me dicen, ¿para qué necesitas saber funciones y fallas funcionales? Porque eso es lo que me va a ayudar a entender, ¿no?, cuál es el impacto que puede representar para la organización, ¿no? Y cuando ese impacto lo evalúo en seguridad, en ambiente, en hasta tipo de fallas, si son ocultas, son evidentes, son súbitas, son graduales, ¿no? Son de mortalidad infantil, son de aleatoriedad o son de envejecimiento desgaste. Me ayuda a entender cómo dirigir los últimos pasos de la metodología de los 7 que tiene el modelo de RCM, que son las estrategias proactivas o las estrategias por omisión, para que realmente toda estrategia que yo desarrolle o proponga vaya contra las causas de los modos de falla. Si no hay modos de falla, pues no habrán fallas funcionales. Si no hay fallas funcionales, no habrá la pérdida de la función. Y si la función no se pierde, el activo es confiable. Y ahí es que esto es un proceso asociado, un proceso relacionado. El RCM tiene una relación clara con el análisis causa-raíz, porque es lo que me ayudará a entender lo que produjo el modo de falla. Primero, el cómo, para después identificar los por qué. Unos por qué tradicionalmente centrados en 3 tipos de raíces: físicas, humanas y latentes, ¿no? Dentro de las estrategias por omisión, pudiesen ser, dice, ¿qué hago si no puedo conseguir la causa? Bueno, detéctala temprano. Yo siempre he luchado contra ideas como, por ejemplo, si no puedes con ella, únete. No, no, eso es un error, ¿no? Si no puedes con ella, reduce su impacto, reduce su efecto. El enemigo, para mí, es la causa de la falla, jamás me puedo unir a ella, ¿no? Unirme al enemigo sería una locura, pero si no puedo con ella, reduzco su efecto. Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, decía que el arte de la guerra tiene 2 principios. El primero, todo arte de la guerra se basa en el engaño. Y el segundo, dice, el supremo arte de la guerra es vencer al enemigo sin luchar. Si centro esas 2 ideas de ese librito, que puede tener cualquier cantidad de años de haber sido escrito, diríamos, la base del arte de la guerra se basa en el engaño, ¿no? Si no puedo con ella, no me uno. Busco cómo engañarlo. Sistemas de protección, lo rediseño. Y si no, lo detecto temprano. Técnicas predictivas, cosas que vamos a ver en las diferentes herramientas o los diferentes tipos de mantenimiento. Pero es en la selección, aquí en los modelos de confiabilidad, es que busco la selección. Entiendo el tipo de falla. Sobre fallas tipo súbitas, que es una clasificación de fallas que se define en el modelo, no son válidas las técnicas predictivas. Entonces, ¿para qué proponer algo que no me va a ayudar ni siquiera a detectarlo temprano? Esto es el juego de estas herramientas, entender una secuencia de ideas para poder decir, ahora escojo o realizo una planificación con herramientas o con técnicas que de verdad van a ir contra las causas de la falla. Nuestra quinta etapa, la planificación de mantenimiento optimizado. Un proceso que busca racionalizar los programas existentes. Y esto resalta esta idea, racionalizar, porque hay muchas entonces que caen en el sobremantenimiento. Y eso, pues, si quita disponibilidad, pues peor todavía. No solamente tenemos altos costos de mantenimiento que empiezan a no aportar valor, ¿no? Y más tarde, entonces, aparte de ello, pues tenemos pérdida de disponibilidad y no tenemos producción. Una locura totalmente. Tendríamos una disponibilidad operacional pues baja por excesivo mantenimiento, donde no produciríamos, a menos que seamos, yo siempre digo que a menos que seamos una empresa de servicio, nadie vende mantenimiento, ¿no? Todos vendemos el producto que fabricamos. Y excesiva pérdida de disponibilidad no estaríamos contribuyendo, ¿no?, a esos objetivos. Por eso, que si en la etapa anterior escogemos las estrategias adecuadas, en esta etapa, ¿no?, vamos a poner en práctica una planificación, una programación y una ejecución para que esa estrategia dé los resultados. Escoger las técnicas predictivas es clave, ¿no?, sobre todo si no podemos con la causa, porque si podemos con la causa, es contra ella donde va a dirigir la estrategia. Pero si no puedo con ella, la detecto temprano.
El método busca determinar las acciones efectivas de mantenimiento y sus frecuencias adecuadas. El sobremantenimiento siempre considerado que es uno de los problemas, ¿no?, en cuanto a costos, en cuanto a pérdidas de disponibilidad. Pero a veces el no saber cuándo hacer una parada programada se puede convertir en otra de las causas de la falla. Siempre los extremos son malos. Lo que sí es cierto es que las técnicas predictivas, si las fallas son graduales, me pueden ir acercando al momento de la falla, sobre todo por envejecimiento y desgaste. Pero ya yo tengo que tener un estimado, saber cuándo va a suceder ese momento. Acercarme llevarme lo más cercano a ese momento es lo que estas técnicas hacen, y sobre todo si las tengo en línea, porque cuando no están en línea, las técnicas predictivas es difícil que una frecuencia exactamente coincida. Venir cada 3 semanas a hacer una medición y que coincide ese día con el punto de envejecimiento no es así de fácil. Cuando uno tiene estos procesos predictivos en línea, pues monitoreo 24/7/52, es sencillo, ¿no?, poder decir, veo la tendencia clara de que esta semana deberíamos detener la máquina. Pero sea así, aunque sea así, ya yo tengo que tener previsto que para cerca de esas semanas debe ser necesaria esa acción, para tener materiales, para que producción sepa que en un momento a otro esa máquina va a ser requerida. ¿Mm? No puede ser que en ese instante que yo vaya a planificar mi parada programada. Es el juego del cruce de todas las herramientas. Es el juego de saber cómo planificar de manera óptima, ¿no? Yo siempre he dicho que no es hacerlo rápido por hacerlo rápido. Es hacerlo rápido y bien hecho. Y una excelente mantenibilidad, ¿no? Porque no solamente la mantenibilidad es correctiva. La mantenibilidad también se incluye en las acciones programadas. Una excelente mantenibilidad es tener gente capacitada, entrenada, con las herramientas necesarias, ¿no?, y los repuestos en tiempo y forma para hacer esas acciones. Para mí el mejor ejemplo de mantenibilidad es un pit de la Fórmula 1. Estos lugares donde llegan los carros para cambiar llantas, en donde, si la memoria no me es infiel, el récord está de cerca de 1.8 segundos para cambiar 4 llantas. 1.8 segundos. Si yo ando en mi carro, ni siquiera me he dado cuenta que se me pinchó una llanta. No me he bajado del carro todavía. Ellos cambian las 4. Eso es capacidad de mantenibilidad. Pero siempre también estoy claro que esto debe estar asociado a la ley del efecto proporcionado. Es decir, complejidad del trabajo, herramental, más habilidad de mi gente, me da el tiempo justo para hacer esa actividad. Entonces, eso también es parte de la optimización. ¿Qué debe saber mi gente? ¿Cuál es el requerimiento de mantenibilidad para los dos efectos ahora? Bien sea mantenibilidad correctiva o bien sea mantenibilidad programada. ¿Qué deben saber hacer, ¿no?, para hacerlo bien y rápido? Mientras más confiabilidad hagamos, menos correctivos haremos. Pero eso será inevitable en las acciones planificadas, ¿no? Y de ahí, si me quitan disponibilidad porque mi configuración funcional, ¿no?, me obliga, porque el proceso es en línea, no tengo sistemas redundantes, no tengo sistemas redundancia ni pasiva ni activa, pues tendré que hacerlo no solamente bien, sino rápido. Repuestos. Podemos entender entonces o seguir con la idea de la secuencia, porque de nada me sirve hacer una excelente planificación si uno de las variables o los elementos que voy a usar en la ejecución, sea del correctivo o sea del preventivo, va a ser la de tener repuestos. El tener repuestos no es buscar tener mucho de todo, es realmente lo que necesito tener. Entender qué debo tener en inventario y qué no, qué es crítico para realmente el proceso, qué elemento me detiene al proceso, pero cuántas veces falla. ¿Cuál es su tiempo de ciclo de entrega, ¿no?, su tiempo de reposición, que se convierte en varios elementos? No solamente el tiempo de reposición es el tiempo de entrega del proveedor, se convierte también en los tiempos administrativos para decidir, para procesar una solicitud, para analizar las ofertas, para tomar una decisión, para ponerle la orden de compra, porque ahí comienza el tiempo de entrega. A veces los tiempos administrativos de las empresas pueden ser mayores a los tiempos de entrega a un proveedor. Yo le entrego en 10 días, pero el tiempo de reposición termina siendo de 20. Dice, ¿por qué? Bueno, porque en mi empresa se tarda X cantidad de tiempo para poder decidir. Conocer todo esto
es importante para definir el momento en que se debe hacer estos procesos. Conocer todo esto es importante para decir qué es verdaderamente crítico y cuáles son los niveles hasta que debo tener. ¿Qué debe tener stock de seguridad y qué no? No todo debe tener stock de seguridad, sino todo impacta de la misma manera. ¿Y cuál es el nivel del stock de seguridad? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide? Muchos llegan a decir, ¿cuántas máquinas tengo de ese modelo? Tengo 10 máquinas iguales, ¿no? ¿Qué elemento tiene esa máquina? Un rodamiento. Bueno, 10 máquinas, uno igual para todos, entonces ten 10. O he escuchado ideas de decir, entonces ten 20, la cantidad por 2, como si eso fuese un modelo de decisión, ¿no? Cuando hoy es el uso de los históricos, el uso de los históricos de fallas, sumado a las planificaciones que esos activos tengan, ¿no? Me generaría la proyección del consumo. Y los modelos matemáticos que hoy existen para ello me pueden estimar, ahí es donde vemos lo siguiente que es la parte de la estadística, me pueden estimar en qué semana debe producirse esa necesidad, ¿no? Para asegurar que en ese momento haya la cantidad de repuestos suficientes para la demanda estimada. Ya no puede ser aquello de que oh, pide 10, ¿no? Cuando el sentimiento es que deberían ser 8. Y muchas veces dices, si son 8, ¿por qué pides 10? Bueno, para que me cumplen 8. Porque siempre alguien allá arriba reduce mi pedido. Cuando otros diríamos, mire, si son 10, porque está respaldado el modelo, porque se justifica, porque es económicamente rentable tener 10, no 8, pero tampoco 12, ¿no? Nadie debería dudar de esa necesidad o de esa cantidad. Pero es que muchas veces hacemos pedidos así, de una manera visceral, de una manera sin soporte, sin cálculo, sin un respaldo técnico y lógico, ¿no? Y eso es lo que buscamos con el RCS. La estadística. Varias herramientas estadísticas, ¿no? Modelos matemáticos como Weibull, hoy por hoy, un soporte básico para los análisis de confiabilidad. Utilización de modelos estadísticos como la distribución normal, las actividades de mantenimientos iguales, ¿no? El análisis de mantenibilidad se puede hacer con distribución normal para reparaciones o mantenimientos programados del mismo tipo. La distribución normal muestra el comportamiento de un activo en la zona de desgaste. Fíjense que hay modelos que muestran los comportamientos de los activos en diferentes periodos. La distribución exponencial lo muestra en la zona de aleatoriedad. La distribución binomial, ¿no? Nos ayuda a determinar las probabilidades del cumplimiento de los planes de producción. La distribución Poisson. Poisson nos va a ayudar a calcular el número de veces que puede suceder un hecho. Y evidentemente el hecho que me gustaría saber, el número de veces, ¿no? Son las fallas. Y eso lo relaciona entonces con la información que me puede dar las proyecciones de consumo. Son muchas herramientas que de una u otra manera tienen uso en la gestión de mantenimiento. Los modelos como Monte Carlo, las proyecciones de Monte Carlo, que podemos estimar lo que estadísticamente, un modelo que es aleatorio, el modelo probabilístico de Monte Carlo se basa en los conceptos de aleatoriedad, pero nos puede determinar en base a unos históricos, ¿no? Cuál puede ser la frecuencia de fallas en periodos específicos en que yo desarrolle ese modelo matemático. Son datos, son estadísticas, ¿no? Que no deciden, como les decía hace un momento, pero sí ayudan a entender lo que pudiese suceder. Pero la estadística hay que cambiarla de nivel en los análisis, lo que yo llamo el pensamiento estadístico. Hay que bajar ese pensamiento estadístico al nivel del técnico de mantenimiento, del mantenedor, indiferentemente de la especialidad que tenga. Yo entiendo que el pensamiento estadístico del nivel de planta, ¿no? El nivel de gerencia de planta, le gustaría saber la probabilidad de cumplir sus planes de producción. Pero entiendo que el pensamiento estadístico ahora del gerente de área, llámese producción o mantenimiento, les gustaría saber la probabilidad de que un equipo cumpla su función durante un tiempo determinado. Estaría hablando de confiabilidad. O la probabilidad de que ese activo pueda ser restablecido en una condición de disponibilidad, que sería la mantenibilidad. ¿Mm? Todos esos niveles estadísticos, niveles de pensamiento, estoy haciendo una referencia a lo que es la taxonomía, son válidos y tienen modelos matemáticos hasta para cada uno. Conocerlos es importante.
para tomar decisiones. Y no por último, como les decía, y que sea el menos importante, es hablar de cómo cuantificar esto, cómo generar indicadores que me muestren, que me ayuden a gerenciar este performance de confiabilidad. Asegurar la evaluación del proceso, su rendimiento y lograr establecer puntos de mejora es un pilar del modelo de confiabilidad, ya que a través de los indicadores medimos el negocio y podemos determinar qué caminos se pueden tomar en búsqueda de estas mejoras. El objetivo de estos indicadores es determinar las acciones de mejora en las estrategias de confiabilidad encontradas y buscando reducir el presupuesto con la máxima disponibilidad y rentabilidad de los equipos. A mí siempre me gustó no usar la palabra bajo, económico, poco. A mí siempre me gustó es decir que estoy ofreciendo la más alta disponibilidad de la instalación productiva al costo más conveniente. ¿Cuál es la más alta? La que sea exactamente igual a cumplir los planes de producción. Recuerdo una vez que estaba en un congreso de mantenimiento y una reunión de un grupo de personas con unos 3 expertos, ¿no? Estos gurús que llaman por ahí de mantenimiento. Y una pregunta de ese petit comité que se había reunido hablaba de cuántos indicadores, ¿no?, deberíamos manejar en mantenimiento. Recuerdo que uno de ellos se refirió a la norma tal y hablaba de 100 y tantos indicadores, ¿no? Y empezó a expresar esa cantidad de indicadores. Otro de ellos, ¿no?, al finalizar el primero, pidió la palabra y dijo: si me disculpa mi colega y me permiten opinar, yo creo que 5, 8, no más de 10. Y después acentuaba, pero la mitad sean financieros, ¿no? Lo que realmente usted necesite. Yo no estoy diciendo que ahora todos estos indicadores que han sido creados no sirven. Lo que creo que hay que escoger muy bien, ¿no? Y me pareció excelente esa idea, esa respuesta, porque él se centraba en que tenemos que tener indicadores específicos y que realmente nos muestren las ideas. Claro, el OEE, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? La efectividad global de los equipos, que a mí me resulta importantísimo porque mezclamos dos tipos de fallas. Las fallas totales, expresadas en disponibilidad, y las fallas parciales, expresadas en tasa de rendimiento y tasa de calidad. Porque la disponibilidad nunca muestra las fallas parciales, que son una de las cosas que hasta más no suceden en las empresas, ¿no? Porque las fallas parciales es un problema de confiabilidad, porque ahí hay una falla. Yo puedo tener problemas de manufactura, puedo tener reproceso, retrabajo, subproducto, desperdicio. Es que la confiabilidad tiene que estar ligada a la calidad. Es difícil desligarla. Una va de la mano con la otra. Porque cuando uno habla de confiable, no es que no se detenga, es que cumpla su función, haga lo que tiene que hacer durante un tiempo que físicamente lo puede hacer. Y cuando se observa entonces que estos indicadores tradicionales le tienes que agregar, como planteamos ahí, muchos indicadores financieros, es como alinearse a aquello que aquel señor comentó. El ROI, el RONA, el ROCE, el ROA, el RAP, todo eso que le acabo de expresar son indicadores: retorno sobre capital invertido, retorno sobre el capital empleado, retorno sobre el activo, ¿no?, retorno sobre el valor del activo. Son una cantidad de variables que todas están asociadas, ¿no?, a impacto financiero. Pero es que tengo que ir midiendo mi comportamiento, mis acciones, mis resultados en base a lo que el negocio me ha dado dinero para hacer bien, para ser bien utilizado, para dar los resultados. Esto no es un saco libre de gasto sin fondo, ¿no?, que podemos meterle mano en la cantidad que deseemos. Esto es un proceso que tiene que ser bien manejado, bien estructurado y con los resultados que se esperan. La más alta disponibilidad de la instalación productiva, aquella necesaria para cumplir los planes de producción al costo más conveniente. Y si entramos un momento, ¿no?, a ese centro, a ese core, a ese parte medular. Hoy, desconocer el apoyo, el soporte, las facilidades que nos da el IoT, el Internet industrial para las cosas, sería un error. Ya no estamos ni siquiera en la industria 4.0, ya pisamos la 5, ¿no? La inteligencia artificial, el Big Data, una cantidad de variables
que hay que saberlas manejar y darnos cuenta cómo nos van a apoyar, ¿no? Para esas 8 etapas poderlas conseguir un mejor resultado de manera óptima. Las tecnologías inmersas en el nuevo paradigma tecnológico del IoT, Machine Learning, Industria 5.0, inteligencia artificial, Big Data, el cloud, esa nube que no sabemos dónde está, pero que maneja casi toda nuestra información, ¿no? Las plataformas IoT y aplicaciones, representan el principal habilitador tecnológico que tiene capacidad de transformar la industria en la nueva industria conectada. Y como tal, poder hablar de una nueva etapa de la evolución industrial a nivel global, con la cual se logra trabajar hacia una mayor eficiencia y optimización de recursos. Por lo que el modelo de confiabilidad debe estar soportado en estas tecnologías. No podemos a estas alturas del partido desligarnos o no considerar que estas acciones de confiabilidad, que comenzaron desde los 60, no unirlas, no ligarlas, no tener conexiones, ¿no? Así sean transversales, con estos hechos del desarrollo de hoy. Confiabilidad humana. Procesos confiables solamente se consiguen con gente confiable. El concepto de confiabilidad humana refleja un entendimiento de que las personas y los sistemas no son a prueba de errores. Yo estoy claro en esas ideas, ¿no? Pero siempre he luchado con la otra de que somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Yo no creo. Me disculpan quienes difieran de mi manera de pensar. Pero voy a resaltar el porqué. Derecho. Yo no creo que tenemos derecho. Lo que tenemos es probabilidades. Y mientras más reduzcamos las probabilidades, menos errores cometeremos. ¿Cuánto derecho le darían ustedes a un cirujano si están en la mesa del quirófano para que se equivoque? Porque el cirujano también es humano. Y con un bisturí en la mano, yo me pongo en esta imagen, yo con mi llave de 3/4 en la mano. ¿Por qué él no se puede equivocar y yo sí? Esta cantidad de errores que cometemos en las acciones de mantenimiento nos llevan a tener un mantenimiento sin precisión. Y una de las variables de hoy importantes es conseguir esa precisión. ¿Cuántas oportunidades de error le doy entonces a alguien que esté, no sé, operándome a corazón abierto, ¿no? O que haya destapado aquí esta parte, ¿no? Un cirujano que tenga mi cerebro abierto y me diga, usted le puede temblar el pulso, no se preocupe. Un piloto de avión para que estrelle ese avión donde hay 200 personas y después decir, es que él es humano, él tenía derecho. Yo creo que derecho no tenemos ninguno de equivocarnos. Lo que tenemos es probabilidades. ¿Y cómo reducimos las probabilidades? Pues con capacitación, entrenamiento, formación, desarrollo, motivación, liderazgo. Y a eso es lo que deberíamos hacer para conseguir esa confiabilidad que deseamos en los procesos, esa confiabilidad humana. Esencialmente pretende cuantificar la probabilidad de error humano para una tarea determinada. Yo puedo estimar el tiempo promedio entre fallas y todo el mundo dice, eso es fácil, yo sumo los tiempos de operación, los divido entre el número de fallas. Bueno, yo puedo estimar el tiempo promedio entre errores. Yo sumo la cantidad de actividades que mandé a hacer de una persona y lo divido entre la cantidad de veces que se equivocó. Pero es que eso se convierte en un indicador que si no entro en el sentimiento de la persona, de por qué lo hace. Para mí siempre han habido 3 razones por las cuales alguien no hace algo. No sabe, no puede o no quiere. Para el saber y poder, capacitación, entrenamiento, formación. Para el querer, motivación. Y para todos, detrás hay un proceso de liderazgo clave e importante. Con la confiabilidad humana se busca ayudar a identificar las vulnerabilidades dentro de una tarea y puede proporcionar orientación sobre la manera de mejorar la confiabilidad de esa tarea. Pero siempre entendiendo de que es lo clave es que la persona entienda, ¿no? Que él está ahí para hacer esa actividad con precisión y que romper ese paradigma que muchos hemos usado como escudo humano con derecho a equivocarse, no es realidad, no es cierto.
Confiabilidad de datos. Hay otros que usan una expresión llamada RIM, gerencia de información para confiabilidad. Es como decir, ¿de qué me sirve? Voy a usar esta idea, como todo proceso. Si a un proceso le entra basura, saca basura. Y como siempre digo, y si le llega excelente basura, pues sacará excelente basura procesada, pero seguirá siendo basura. Lo mismo pasa con los datos. Indudablemente, hoy por hoy, el tener soporte informático, un CMMS, un sistema computarizado de administración de mantenimiento, para no hablar de una marca de software, ¿no? Un soporte informático que me ayude a tomar decisiones, porque él no toma decisiones, él lo que hace es transformar una cantidad de datos que le introduzcamos, como las planificaciones de mantenimiento, como las frecuencias de falla. Él procesa lo que le metamos. Tenemos que entender la importancia del dato, del registro, de que si el tiempo exactamente que tardaste haciendo cada actividad no es, yo creo que fue, se me olvidó medirlo, no, la importancia del valor, ¿no? El tiempo de operación, el tiempo de funcionamiento, la cantidad de fallas, los costos, cada dato tiene que ser la realidad, para bien o para mal, para entenderlos y que me ayuden a decir, es que esos datos, esos costos son los adecuados, sigámoslo haciendo así. Esa frecuencia es la que yo estimé, ¿no? Es la adecuada, es lo que debería durar, entonces sígalo haciendo así. O eso no es lo que estoy esperando y analizar por qué. Los mismos datos me están diciendo, analícelo, modifique algo, porque no están saliendo los resultados que usted está esperando. Pero tiene que partir de un dato que sea confiable, que sea la verdad, para bien o para mal. Y comunicación. La comunicación es la esencia de la actividad organizativa. Para mí siempre ha sido imprescindible para un buen funcionamiento de las empresas. Estas comunicaciones entre los diferentes niveles o áreas funcionales es clave. Pero una comunicación oportuna, clara, precisa. Una buena comunicación mejora la competitividad de la organización, su adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas establecidas, satisface las propias necesidades y las de los participantes, coordina y controla las actividades y fomenta una buena motivación, compromiso, responsabilidad, implicación y participación de sus integrantes y sobre todo un buen clima integrador de trabajo. Las comunicaciones, como les decía, tienen que ser claras, precisas, oportunas, ágiles. Quizás no esas como las de antes. Te voy a mandar un correo con copia a todo el mundo para que sepas que no hiciste lo que te pedí. Seguir peleando con producción con mantenimiento. Pero si hay que llamar la atención, hay que hacerlo también de forma oportuna, clara, justa, educada. Comunicaciones de procesos, de datos, ¿no? Frecuencias, de manejar la información. A mí muchas veces, aunque sea una buena data, pero si me llegan los resultados una vez al mes, pues son 29 días que pude perder de oportunidad de mejora para enterarme de cómo me fue. Mientras más oportunas sean, más tiempo real, ¿no? Pues más fácil es definir estrategias para redirigir cualquier acción que la misma data me diga no es la adecuada. La comunicación oportuna es clave en estos procesos. Por eso que para mí, esta nueva era de la confiabilidad, en estos últimos años, para mí ha resultado ser una de las mejores alternativas económicas que las empresas usan para hacer excelente su manufactura. Porque yo creo que está alineada al negocio. Y digo, unas mejores alternativas económicas, partiendo de que primero aseguró la calidad, segundo aseguró la productividad, tercero reduce costos en pérdida de disponibilidad, en necesidades de inventario, en reprocesos, en retrabajos, en subproductos, en desperdicio. Por eso que lo veo como una de las mejores alternativas económicas. Aquí cabe mencionar que las oportunidades de mejora que nos está ofreciendo son ahorros significativos directamente a los gastos financieros de cualquier compañía. Y es aquí donde la confiabilidad empieza a tomar su papel como apoyo a la sustentabilidad y rentabilidad de los negocios. Es ese elemento de una cadena de engranajes, ¿no? Que ayuda a que se siga moviendo a la velocidad que las empresas hoy necesitan.
Bueno, amigos míos, mis estimadas damas que estén presentes, los invito a unas lecturas que considero que son obligadas, ¿no? El modelo mixto de confiabilidad, la optimización y gestión del mantenimiento, donde están muchas de las ideas que les he planteado, las excelencias operacionales, ¿no? Y el Change Management, ¿no? El nuevo libro de la organización, escrito por Luigi Amendola. Pero sobre todo en ¿no? El de modelo mixto de confiabilidad, donde están de una manera más amplia que esta hora justa que le he estado conversando, ¿no? Sobre estos principios. También los invito a que participen en estos posgrados, ¿no? De liderazgo para confiabilidad, que comienza el 8 de octubre para activos mineros, y en gestión de mantenimiento, que nos comienza el 26 de julio, en donde tendré la fortuna de estar con ustedes, ¿no? En varias de las materias que lo forman. Aquí ofrecemos esta doble titulación, no solamente lo que ofrece PMM Business School, sino la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Para mí fue un placer, ¿eh? Estar justo esta hora de conversación con ustedes. Le doy las gracias por haberse inscrito, ¿no? Y haber estado con nosotros esta hora de webinar. Muchas gracias, José. Vamos a proceder ahora a hacer la ronda de preguntas y ya tenemos dos por aquí. La primera es de Eulogio Cedrón y nos plantea: don José, ¿cómo hizo para vencer las dificultades políticas de Venezuela con el tema 100% técnico y profesional del mantenimiento y lo económico? No sé si decirle a Eulogio que buscar responderle me deprime, ¿no? Pero bueno, es la realidad de un país. Y fíjate que ahora me da la oportunidad de hablar de esto, ¿no? Es mi contexto, como lo decía una empresa, este es mi contexto operacional, esta es la realidad de mi empresa. Y hacer esa la realidad de mi empresa, pues tengo que entender cómo prever acciones. Ahí es donde la planificación estratégica, el estimar lo que puede suceder es clave. El buscar recursos para mantenimiento lo clave, y aquí precisamente lo más impactante es la adquisición de materiales, de repuestos, ¿no? Estar seguro que los niveles de inventario serían suficientes, el cómo conseguir la moneda americana o la moneda extranjera para poder adquirir eso en el exterior. Tenemos de muy poca a ninguna fabricación industrial en nuestro país. La industria se ha ido de manufactura de repuestos, maquinaria, representantes, y los representantes que existían ya no existen, ¿no? Y todo esto ha llevado aún más, ¿no?, a entender la importancia de haber tenido procesos confiables. ¿Por qué? Porque un proceso confiable no me va a evitar las acciones programadas, me va a evitar las acciones no programadas. Y están entonces más dirigidos los esfuerzos a conseguir repuestos materiales para los ciclos que realmente deberían producirse, que por lógica deben ser mayores, ¿no? Debo tener más ciclos entre una actividad y la otra. Por lógica debo tener menos consumos, menos repuestos, menos costos. Un proceso competitivo es difícil conseguirlo con altos costos, ¿no? Y si a eso lo cruzamos con la cantidad de problemas financieros que pueden tener las empresas hoy, lamentablemente en mi país, es difícil. Yo no hablo mal de mi país, ¿no? Esta es la realidad, pero no tener claro esa realidad y generar estrategias en conciencia de ese contexto, pues entonces sería un error. Pero fíjate, Eulogio, que mientras más confiable hubiese sido un proceso en cualquiera de las empresas aquí en Venezuela, menos hubiese impactado en dificultarse en conseguir repuestos en recursos. Mientras menos confiable, más crítico con toda seguridad se debió haber convertido para esa empresa, ¿no?, esta baja confiabilidad. Seguimos con la pregunta de Luis Araya. Hola desde Chile, nos dice: consulta, ¿cuál sería la mejor estrategia de implementar este modelo, si va desde el 1 al 8 o del 8 al 1? Indudablemente, Luis, del 1 al 8, ¿no? Comenzar con formar el equipo de trabajo.
porque es que no puedo generar indicadores de algo que no haya desarrollado. Y desde que uno empieza a generar ese cambio cultural, pues debe empezar a percibir los resultados, que sería el último elemento, el octavo punto, ¿no? Pensamos que es una secuencia lógica. ¿Pueden haber actividades que se pueden desarrollar en paralelo? Sí, también es cierto, ¿no? Más de una de esas etapas pueden irse desarrollando en paralelo. Una empezar a desarrollarse apenas se comienza la otra. Otras totalmente al final. Por ejemplo, la octava, yo puedo comenzarla en cualquier momento, a tener claros los indicadores y a empezar a medirme desde un principio. Y ese es un proceso, diríamos, que los líderes, el que aconseje, el que acompañe, ese coach, ¿no?, que debería ayudarlos a desarrollarlo, pues debe tener claro, ¿no?, en la mejor manera de aconsejarlos. Y para acabar, quiero recordaros que nada más finalizar la sesión os aparecerá la encuesta a completar y conseguir el código de descuento del libro de excelencia operacional del Dr. Luis Améndola. Y también recibiréis el acceso gratuito al contenido multimedia extra de valor. Así que bueno, animaros a completar la encuesta y a ver el libro. Así es, los invitamos. Muy bien, muchas Bueno, gracias a todos. Gracias, Andrea, por tu paciencia y acompañamiento. gracias a ti, José. Gracias a todos por participar y ya damos finalizada la sesión. Que pasen un buen día. Igualmente. Sí, este PDF es editable. Cierra, Paula. Sin problema.